El Gobierno debe contestar. ¿Es verdad o no que hay certificaciones de obra de octubre y de noviembre del año pasado sin pagar? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no que la mayor parte de los pensionistas no reciben la devolución del exceso de pago, del copago de medicamentos desde hace un año? ¿Sí o no? Porque es una respuesta muy sencilla. Un sí o un no. Porque da la casualidad que ayer, antes de ayer, el día de antes de ayer, nos va llegando informaciones de gente que ya está desesperada porque el Gobierno de Mónaco no le paga certificaciones de obra del año pasado. Y desesperada porque no le devuelven las cantidades adeudadas. Los pensionistas extremeños están financiando al Gobierno de Mónaco con pensiones de 500 euros. 130.000 pensionistas con pensiones mínimas están financiando al Gobierno de Mónaco. Hay todavía gente que no ha recibido nada desde el primer día, ¿eh? Hay un porcentaje amplísimo de gente que no ha recibido nada desde julio del año pasado. Por cierto, como anunciamos en su día, y que no lo van a recibir, porque no les contaron la verdad. Y a todos los que son beneficiarios de tarjetas sanitarias y no titulares, no les van a pagar.